Bueno, pues nos estaba comentando Edith Stein que no puede darse mejor vestido que el blanco deslumbrante de la fe. Sobre esta túnica blanca lleva el alma el verde corpiño de la esperanza. La esperanza de la vida eterna nos hace trascender los apetitos mundanos. Sobre ellas está la toga colorada, símbolo del amor. Fe, esperanza y amor preparan al alma de la manera adecuada para la unión. Proporcionan al alma la adecuada preparación para la unión. Dios es puro espíritu y nuestro ser es espiritual. Solo desde Dios se comprende qué es espíritu. Solamente desde Dios comprendemos qué significa ser espíritu. Los pensamientos del corazón pertenecen a la vida fértil o fontal, mejor dicho, fontal de fuente, a la vida fontal del alma, a su ser más profundo, una profundidad anterior a su división. Fijaos esta palabra, división, anterior a su separación, en distintas potencias y actos. Los pensamientos del corazón pertenecen a la vida fontal del alma, a su ser más profundo, una profundidad anterior a la división, en distintas potencias y actos. Dios no quiere ejercer su dominio sobre los espíritus creados, sino como una concesión que éstos le hacen por amor. Una concesión que los espíritus creados, le hacen por amor a su hacedor. Somos libres, Dios nos crea en la libertad y por lo tanto tenemos en nosotros está la decisión. Esta es una palabra importante sobre la que ahora seguidamente haré algún comentario basándome en lo que dice Edith Stein. Nosotros tenemos la decisión de limitarnos a una realidad natural o la de querer aspirar a algo más, anclarnos en nuestras inercias, en nuestros apetitos, en nuestros deseos, en nuestras atracciones, acomodarnos en lo aparente, eh, es limitarnos a una realidad reducida, incapacitarnos para trascender a esa otra realidad sobrenatural. Y en esa otra realidad sobrenatural es donde conectamos con la fuente de vida, es donde conectamos con ese creador que nos ha forjado a su imagen y semejanza y por lo tanto en esa imagen y semejanza reconocemos nuestra libertad. Bueno, comentaba que lo de la decisión, dice Edith Stein en alguno de sus escritos que decidirse por el bien ya es decidirse por lo contrario. Decidirse por el bien ya es decidirse por lo contrario, porque implica haberse conectado con ello. Si viene el sediento ante mí y yo me quedo pensando, ¿le doy de beber o no? Pues entonces yo ya he considerado, yo no estoy conectando con una fuente de vida que generosamente se expande y comparte ese amor en el cual somos creados. No estoy conectando con eso, sino que estoy conectando con el juicio. Entonces yo estoy considerando que el niño sediento que viene ante mí, puedo replicarle no, o puedo con una aparente generosidad puedo ofrecerle de beber. Esto es el ámbito natural al cual antes me refería. Y el ámbito que tiene cuanto menos la esperanza, la voluntad de acceder a esa sobrenaturalidad, sería aquel ámbito en el cual conectamos con la respuesta, con la única respuesta posible, que está conforme con el mandamiento que nos da Jesús de dar de beber al sediento.
Y entonces es una respuesta y no puede ser otra. Eso ya es trascender el ámbito de la decisión. Si tenemos que decidir es porque no hemos conectado con la voluntad divina. Entonces ya actuamos de manera natural. En alguna ocasión contaba la historia de ese trabajador que iba desde su casa hasta su lugar de trabajo en su coche, pasaba por muchas rotondas, pasaba por muchos cruces y no se confundía. Y una vez iba yo con él y le dije, ¿cómo tienes esa capacidad? Solamente has hecho este trayecto 10 o 12 veces y nunca te confundes. Y entonces se confundió, se confundió y tuvo que rectificar posteriormente. Y me dijo, ¿ves? Tú has puesto, me has hecho reflexionar, recapacitar, enfocarme en el hecho de que puedo confundirme. Y eso me ha hecho confundirme porque él actuaba de una manera natural, es decir, un conocimiento natural emanaba de él y eso hacía que no se confundiera. Pues esto es algo parecido a esa sobrenaturalidad a la cual aludía anteriormente. En el momento en el que consideramos que otra respuesta a la expresión del amor es posible, en ese momento pues ya no conectamos con ese mismo amor. Y por eso dice Edith Stein, Dios no quiere ejercer su dominio sobre los espíritus creados, sino como una concesión que éstos le hacen por amor. La ventaja, entre comillas, de abandonar el ámbito filosófico para utilizar ya un lenguaje religioso es que no tiene por qué acomodarse al rigor que académicamente se le exige, ¿no? Se le exigen a los ensayistas que escriben tratados de filosofía, supuestamente, ¿no? Esto ya es discutible, pero presuntamente parece que esté como una terminología religiosa esté vedada para los ensayistas de la filosofía. Este problema no lo tienen los poetas, no lo tienen los novelistas, y tampoco lo tienen los místicos, y tampoco lo tienen las personas que están inmersas en un camino religioso, como era el caso de Edith Stein. El centro más profundo del alma es también el centro de la más perfecta libertad. No hay libertad verdaderamente en ese ámbito natural donde aparenta haberla. Realmente no hay tal libertad. Lo que hay es un deseo de emular a ese hacedor de manera desafiante, inconscientemente desafiante. Entonces queremos forjar nuestra propia vida, queremos hacernos a nosotros mismos y nos reconocemos que tal cosa no es cierta, no nos hemos hecho a nosotros mismos en ningún sentido. Hablo este idioma, tengo determinados gestos, recapacito, reacciono, respondo, miro, de tal o cual manera, porque hay una herencia que me sostiene. Decía Roger Garaudí, justamente hice unos vídeos sobre promesas del Islam, que él entiende, o así al menos en el estudio de la tradición musulmana, de que para el Islam tradicional el pasado no está atrás, como esa perspectiva lineal que tenemos en la tradición occidental. El pasado está bajo nosotros, entonces nos sostienen nuestros mayores, nos sostienen nuestros ancestros. Esto se corresponde con lo que dice Isaac Newton, ¿no? No he caminado y camino sobre los hombros de gigantes y por eso he llegado tan alto, por eso he conseguido, he accedido a conclusiones que son tan significativas en el ámbito de la ciencia. Él con humildad reconoce el aporte positivo de sus maestros.
Todo hombre padece en cierta medida los males del individualismo, mientras que no experimente la liberadora noche oscura del alma. La noche oscura del alma es inevitable para que se dé una transformación auténtica, consistente, verdadera, significativa. Si no, lo que hay es como ya he dicho en alguna ocasión, ¿no? Esos despertares que se dan entre tantas personas. Como no se va más allá, pues la resaca egocéntrica que nos viene del pasado al final se impone, y todos los nuevos aportes son utilizados por la codicia del ego. Entonces no se da una transformación real, seguimos bajo los límites del ámbito de lo natural. No hemos sentido el dolor, la tristeza, el impacto del sufrimiento del mundo. No hemos pasado por esa noche oscura del alma en el cual nuestros sentidos, los apetitos de los sentidos externos e internos ya no pueden ser satisfechos en esa noche, y por eso se siente ese vacío que clama por algo que trasciende al objetivo de esos apetitos que ya no sienten tales objetivos. Ya aspiramos a algo superior, a algo trascendente, a algo sobrenatural. Y esa es la experiencia que tuvo Juan de la Cruz, y es a la que dedica el libro Edith Stein, La ciencia de la cruz. La realidad divina es acogida en la oscuridad de la fe, en la oscuridad de la fe. La fe nos muestra su valor, sentimos el valor, sentimos el poder de la fe en esa oscuridad, paradójicamente. Porque en la luz lo que hacemos es acomodarnos a lo que ya se ha normalizado. Entonces, en este caso, la noche oscura lo que simboliza es el desarraigarnos de todos esos acomodamientos. Y allí, en esa oscuridad de la fe, es acogida la realidad divina. Dios, cuando se comunica al alma, se esconde en la oscuridad de la fe. Esta es una frase de San Juan de la Cruz que nos recuerda Edith Stein. Cuando se comunica al alma, Dios se esconde en la oscuridad de la fe. El alma no recibe sino para tener que dar. Dar y recibir significa lo mismo, ¿no? Como dicen tantos libros canalizados de la nueva era, de este tiempo. La nueva era, que era un concepto muy hippie, ¿no? En los años 60, y ahora pues tiene otro tipo de connotaciones. Podéis ver la película Hair, ¿no? Es una película de la nueva era. Entonces no tiene el significado que ahora muchos le dan. Bueno, pues comentaba de que aquí se nos dice algo que a dar y recibir significa lo mismo, que ya la Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos lo afirmaba en sus libros hace muchos años, ¿no? Ya hace 100 años, más de 100 años. Ya os comentaba que ella decía que el Cristo debe de nacer en nuestro interior, debe de nacer en nosotros. Esto se corresponde, me acuerdo de algún católico o presunto católico combatiendo a los grupos de la presunta nueva era, de que habían dicho algunos, ¿no? De que nos convertimos en Cristo, en nuestro interior, como si eso fuera algo nuevo, cuando ya la tradición católica, en este caso en palabras de Edith Stein, se nos está afirmando. Ese camino hacia el interior permite acceder a esa séptima morada en el lenguaje de Santa Teresa de Jesús, y allí pues se da ese matrimonio con la fuente de vida, con Dios, que permite que el Cristo nazca en nosotros. Entonces se trasciende el pecado, se trasciende el ego. Ya el demonio, en el lenguaje religioso que suelen utilizar estos místicos, el demonio ya no puede acceder a esa séptima estanza, a esa séptima morada.
a la fuente esencial del castillo interior. El alma no recibe sino para tener que dar. Lo que damos solo recibimos cuando damos aquello que recibimos. Esa es nuestra propiedad. Nuestra propiedad es expandir el amor. Esa es la propiedad de Dios y por lo tanto de la criatura forjada por Él, de su Hijo. La negación de este hecho pues es la falsa voluntad de querer forjar una creación paralela a la de Dios, una pequeña creación caduca en la cual nos acomodamos y creemos que allí tenemos libertad, que allí tenemos voluntad y que allí podemos ser felices y realizarnos. Ya la cosa se agrava en un tiempo decadente como este, en el cual la gente ni siquiera busca realizarse, ni siquiera mundanamente, sino que se acomoda de manera gregaria, se emulan unos a otros y no se cultiva en absoluto, sino que lo que buscan es adherirse a un supuesto grupo que nos va a redimir. Estoy hablando sobre todo de los partidos políticos, que son las sectas más peligrosas hoy en día. Hay que adherirse a tal partido político que son los que nos van a liberar de todos los problemas, de todas las limitaciones. Y es increíble, ¿no? Como en este tiempo donde hay tantas crueldades, donde 4 millones de personas están esclavizadas, más de 1,5 millones de ellas son niños, donde decenas de miles de inocentes han muerto, por ejemplo, en los últimos meses en Gaza, donde existe tal tensión internacional, donde sujetos de un perfil muy bajo, sin capacidad de liderazgo alguno, se convierten en presidentes del gobierno. Resulta increíble, ¿no?, que millones de personas puedan tener fe en este sistema, en esta realidad decadente en la cual nos encontramos hoy, en la cual, como comentaba, los sujetos comunes ni siquiera buscan cultivarse a sí mismos para desarrollar esa individualidad. Esto se corresponde con la parábola del Evangelio que nos cuenta Jesús, en el cual pues uno de los siervos guarda de manera avariciosa la moneda que le ha dado su amo, y luego le dice, es que sabía que tú eres un Dios, tú eras un amo muy exigente y temía que te enfadaras y por eso guardé la moneda. Cuando esa moneda, esto nos lo explica muy bien Tolstói también en alguno de sus escritos, esa moneda simboliza nuestra alma, simboliza nuestro potencial, nuestra capacidad de desarrollar nuestra individualidad, de expandir en la parte que nos toca ese amor que es lo único que verdaderamente es Dios. Nuestro recuerdo, ya utiliza Edith Stein esta palabra recuerdo, es recuerdo de Dios. Nuestro recuerdo, ya lo dice, por ejemplo, un curso de milagros, llega un momento en que solo será recordado el amor, porque solo el amor es real. Entonces, todas las tragedias, todas las limitaciones, todos los conflictos, todos los enfrentamientos, todas las peleas, todo lo que queda en el pasado y que no son expresiones de amor, todo se diluyen en el leteo, en el mar del olvido, y solamente el amor perdura, porque es lo único verdadero. Ya esto lo dice Edith Stein en sus escritos. Nuestro recuerdo es recuerdo de Dios. Cuanto menos apetitos, mayor es el gobierno de Dios en el alma. Cuanto menos apetitos, mayor es el gobierno de Dios en el alma. No hay más camino para llegar a la luz que el de la cruz. Fijaos que esta noche oscura no es un destino, evidentemente, sino que es el medio que nos permite acceder a una luz verdadera. No hay más camino para llegar a la luz que el de la cruz y el de la noche. La muerte del hombre viejo. La noche es la muerte del hombre viejo.
La paternidad de Dios es el prototipo de toda paternidad. Esto ya lo comentaba Rick Warren en en los vídeos que hice sobre liderazgo con propósito. Nos decía de cómo en nuestro subconsciente la figura de Dios representa la paternidad, y en esa figura, en ese referente, encontramos las posibles carencias, así decía Rick Warren, que pudiéramos haber tenido, y todos las hemos tenido, porque no hay padre perfecto con respecto a nuestro Padre. El Padre Creador es el que nos facilita todo lo que trasciende cualquier tipo de trauma, de limitación o de consecuencia no deseada de los límites naturales que nuestros padres hubieran podido tener. Entonces, aquí está la importancia, es por lo tanto una aplicación eficiente en la vida cotidiana, esta filosofía. La paternidad de Dios es el prototipo de toda paternidad, y al mismo tiempo es una enseñanza para todo aquel que quiera, que tenga la voluntad de meterse en esa exigente responsabilidad de ser padre o de ser madre también. Edith Stein va a dedicar muchos de sus escritos a los aspectos femeninos y los aspectos masculinos de la condición humana. No sé si en algún momento podré referirme a esto. Hay conferencias, hay escritos en los cuales ella ya nos dice cosas que hoy están muy normalizadas en otros ámbitos, en la psicología. Eso de estos aspectos femeninos que también están presentes en el hombre, y estos aspectos masculinos que también están presentes en la mujer. Esto lo va a estudiar en detalle la santa en muchos de sus escritos y conferencias. La paternidad de Dios es el prototipo de toda paternidad terrena, de toda paternidad terrena. El matrimonio espiritual del alma y su Señor, al cual se nos ha ido refiriendo a lo largo de este libro y a lo largo del libro de San Juan de la Cruz en su Noche Oscura del Alma. Ese matrimonio espiritual entre el alma y su Señor, entre la amada y el amado, es igualmente prototipo del matrimonio ideal. Es prototipo del matrimonio ideal entre el hombre y la mujer. Ese es nuestro referente. Aunque jamás puedan emularlo, aunque jamás podamos emular la perfección, la santidad, la grandeza, puesto que, es decir, el objetivo, el auténtico matrimonio, y hice un vídeo sobre esto hace muchos años, el matrimonio interior, el matrimonio evangelizador, cristiano. A pesar de lo que dijera allí, verdaderamente nada puede emular a ese matrimonio interior de la amada y el amado. Entonces, la relación que tenemos con nuestra pareja es un reflejo de esa relación interior con el Creador, o de las carencias que se dan en esa relación. Por eso hay tantos conflictos en el mundo, por eso hay tantas parejas que no funcionan, porque verdaderamente han perdido la conexión con el Creador. Están muy lejos de ese matrimonio interior. Es una fantasía, es una ilusión para ellos, no es algo real, puesto que como ya os comentaba en algún vídeo anterior, una vez que se niega la trascendencia, lo que hace es que en ese mundo limitado, en ese mundo pequeño, en ese mundo reduccionista, en ese mundo conocido, se recrea la armonía que se está negando. Y entonces es significativa para todos los que la han recreado, porque es su obra, es su creación, por eso tienen fe en ella. ¿Por qué tienen fe los mundanos? ¿Por qué tienen fe en lo que crean? Porque ven que ellos lo han creado. Entonces ya no sintonizan con la creación del auténtico hacedor. No sintonizan con ella, y por lo tanto no se ven como expresión de algo que los trasciende. La trascendencia, esto también lo comentaba Roger Garaudí, queda anulada, como queda anulada la comunidad. Si no hay Dios, el pueblo de Dios no existe tampoco, así afirmaba Dostoyevsky. Sin Dios no hay pueblo de Dios. Y decía el mismo Albert Camus, a pesar de ser ateo, que todas las grandes culturas, que todos los grandes pueblos
de toda la historia han tenido fe en una divinidad, en un creador, han tenido una religión significativa. Eso es algo que ha acontecido. Cuando desaparece la religión, cuando desaparece la fe en lo trascendente, entonces es cuando se da la decadencia inevitable. Y los decadentes son felices de serlo porque se ven a sí mismos como si hubieran superado, como si se hubieran, como seres superiores que han superado esa ilusión en la que los que aún tenemos fe en esa trascendencia estamos retenidos. Así es como ellos lo ven. Y por eso cuando ellos leen libros como este no pueden verlo porque no son receptivos, no tienen no están predispuestos para enriquecerse con lo que en este caso Edith Stein les pueda proveer, sino que tienen una actitud de oposición, porque esa es la que se promueve en un paradigma individualista, en un paradigma segregacionista. La cultura separatista promueve, adoctrina a nuestras niñas y niños en el separatismo y por lo tanto tiene esa actitud de combate. Es una degradación de un aspecto masculino porque verdaderamente esa actitud combativa, fáustica, que diría Oswald Spengler, alude a aspectos que son masculinos. Bueno, pues nos comentaba Edith Stein que el matrimonio espiritual del alma y su Señor es igualmente prototipo del matrimonio ideal entre el hombre y la mujer, aunque jamás pueda emularlo. La amada, fundida en el amado, halla en las criaturas un reflejo de las perfecciones divinas. Ese fundirse la amada en el amado no significa que rechace el mundo, que rechace la creación, que sienta aversión. Al contrario, ya todo es expresión de amor. Ella vive ya, sintoniza con la verdad del amor y el amor se convierte en su único motor, en su única verdad, en su única realidad. La amada, es decir, el alma, nuestra alma, fundida en el amado, halla en las criaturas un reflejo de las perfecciones divinas. Siente ser todas las cosas Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo era? Se me ha olvidado. Y ama al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas porque las cosas no son nada sin Dios. Y lo son todo en Él. Y eso le acontece a la amada. Todo es ya belleza, todo está animado por la vida eterna, que es allí, es en la eternidad donde se reconoce la verdad de Dios. La amada fundida en el amado halla en las criaturas un reflejo de las perfecciones divinas. Siente ser todas las cosas Dios, siente que todas las cosas son Dios, está en un estado de éxtasis, al cual pues solo en la santidad posiblemente se pueda acceder. El árbol de la cruz nos redime de la caída por el árbol del paraíso. La caída a la cual nos llevó el tomar esa manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol de la decisión a la cual antes me refería, que es el conocimiento del bien y del mal, el decidirse, el decidir si le doy al niño, agua para saciar su sed o si no se la doy. Esto recuerda al cuento de Dostoyevsky, el sueño de un hombre ridículo. Exactamente es lo que a él le acontece. Le acontece a un hombre que está planteándose suicidarse, lo cual desgraciadamente no es nada raro en este mundo ni en el cual vivimos. Está planteando la idea de suicidarse y una niña se le acerca para pedirle ayuda con respecto a algo y ella pues él no la atiende. Esa niña representa al niño que nos pide de beber y él no responde positivamente ante la demanda de esa criatura. Entonces acontece que empieza a sentirse mal, empieza a recapacitar y a partir de esa negación
de dar de beber al sediento, de responder con amor a la petición de esa niña, empieza a soñar un sueño ridículo. Bueno, lo ridículo es el hombre, más bien, en el cual pues recrea como toda la creación, como toda la eternidad, como toda la historia de la humanidad. Y ahí va teniendo una experiencia que le lleva a un despertar. El árbol de la cruz nos redime de la caída por el árbol del paraíso. Fijaos en esta metáfora, el árbol en el cual Jesús abre sus brazos para entregarse con amor a toda la humanidad, a la cual redime. Ese árbol es la respuesta amorosa que permite que se venza, que se revierta esa caída que desde el paraíso padeció la humanidad debido a ese comer la fruta de la decisión, del conocimiento del bien y del mal. La encarnación del Dios hombre, la encarnación del Dios hombre evoca el matrimonio místico. La encarnación del Dios hombre evoca el matrimonio místico. En Cristo Jesús ambas naturalezas se unen en una persona. Cristo Jesús ya manifiesta en sí ese matrimonio. Ambas naturalezas se unen en él, en una persona, mientras que en el matrimonio místico del cual se nos ha estado hablando a lo largo de todo el libro, ese matrimonio entre la amada, el alma, y el amado, el creador, mientras que en el matrimonio místico están en contacto y se unen dos personas manteniendo su propia dualidad, manteniendo esa dualidad. Nos fundimos en Dios, pero esto es solo una metáfora. No nos fundimos perdiendo nuestra individualidad. Al contrario, cuando se da ese abrazo amoroso con el Creador, o cuando el Creador nos da ese abrazo amoroso, es cuando de ahí emana nuestra auténtica individualidad con el infinito de sus posibilidades. Ahí es cuando somos lo que verdaderamente somos. Bueno, y por el momento lo dejo aquí. Ya en el próximo vídeo pues hablaré de otros poemas de San Juan de la Cruz que también menciona y comparte Edith Stein, que son los de Llama de Amor Viva y también el Cántico Espiritual. Gracias y hasta pronto.